provenían de su color, de su tamaño o de su forma. Por lo tanto, bueno, el libro menciona que cuando aparece una enfermedad en una parte anatómica de cierta forma o color, tendrá su remedio en otro producto de la naturaleza, generalmente una planta que sea semejante a su forma o color. Un ejemplo que menciona son las amapolas, que son de color rojo y que tienen una forma que las asemeja a la vulva femenina y por lo tanto han de ser pues buenas para las afecciones que asientan en ella. Eh, esta teoría de las asignaturas se encuentra en muchos pueblos primitivos y había llegado prácticamente hasta nosotros en las tradiciones farmacológicas más populares. Incluso en los países de cultura occidental. El principio del que parten es del que suele conocerse con el nombre de homeopático o simpático, o curación por los similares similia similibus curantur. Y pues en resumen, eh, se puede decir que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, la terapéutica en general ha sido pues una parte empírica y también por otro lado mística y mágica. Y, y ya en Grecia pues, se dio el salto a un nuevo tipo de concepción, en el cual pues las cosas en general, la enfermedad y su remedio pues particular. Es lo que caracteriza a la cultura occidental y a su medicina frente a todas las demás. Cultura clásica, farmacológica, científica y técnica. La idea básica y generatriz de toda la cultura occidental es la psiquis, o que significa naturaleza. Todos los fenómenos que las otras culturas interpretaban con categorías sobrenaturales, los griegos aprendieron a entenderlas en términos de naturaleza. Este, la naturaleza para ellos era una estructura interna, por lo que cuando aparecía una enfermedad, era el orden de la naturaleza interna del cuerpo, que el orden de la naturaleza interna del cuerpo no se hallaba bien, se hallaba alterado. Frente a las interpretaciones sobrenaturales propias de las culturas primitivas, la interpretación naturalista es típica de la cultura todavía occidental. A partir pues del concepto de naturaleza, la cultura fue elaborando como un saber o una ciencia. De lo que se trata era de superar las categorías que la humanidad había manejado hasta ese entonces, el empirismo y la magia, como ya lo mencioné antes. Frente a ellas, ahora pues se va a estar otras nuevas palabras, que sería el científico y el técnico. Epísteme, que es ciencia, es un saber apodíctico, cierto y universal sobre la naturaleza. Este tipo o esta palabra, se podría decir, lo demuestra pues en el caso de las matemáticas, ¿no? Que tienen cómo comprobarse y pues las matemáticas es un saber cierto y universal, pero bueno, en el libro se pregunta que por qué no hacer lo mismo con nuestro saber sobre la naturaleza. En una última instancia, pues menciona que Platón no, me decía que no era al azar que los habitantes de su ciudad ideal supieran matemáticas, porque las cosas naturales han de estar compuestas de elementos básicos y últimos, como los puntos de la geometría o los números en matemáticas. Estos puntos fueron denominados átomos por Demócrito y Leucipo. Pero ya pues finalmente la teoría triunfó en la antigüedad y pues fue distinta y la propuso Alcmeón de Crotona. Y pues su teoría decía que todo estaría compuesto por 4 elementos,
que ya los conocemos, el aire, agua, fuego y tierra. Y uno tendría dos cualidades distintas. El aire sería cálido y húmedo, el fuego sería cálido y seco, la tierra sería fría y seca, y pues finalmente el agua sería fría y húmeda. Y pues en todas las cosas de la naturaleza inorgánica estarían compuestas en distintas proporciones de estos cuatro elementos. En los seres vivos, se decía que en los seres vivos esos elementos serían los constitutivos de los humores, que funcionarían a modo de elementos biológicos básicos, que es la bilis, atrabilis, sangre y flema. En la bilis, pues predominaría el elemento fuego. En la atrabilis, en el elemento tierra. En la sangre, el aire. Y finalmente la flema estaría relacionada con el agua. La salud, pues consistía eso básicamente, ¿no? En el equilibrio de estos humores y de sus correspondientes cualidades. Y pues si una persona estaba enferma, se decía que era su desequilibrio. Eh, pues esto fue fundamental para entender la terapéutica que aplicaron los médicos griegos en la época. Los mismos que las partes del cuerpo y del cuerpo como no todo tienen una complexión o temperamento determinado. Ya sería cálido, húmedo, frío, húmedo, frío seco, así como los elementos que predominaban, ¿no? Y también como los humores que ya mencioné, sangre, bilis, flema, y pues así sucede también con los minerales, con las plantas y los animales, que también pues tuvieron una mayor proporción de los elementos cosmológicos. Este, entonces, esto quería decir que podrían servir para equilibrar el desequilibrio que la enfermedad había provocado en los órganos, con la condición de que las cualidades predominantes en los remedios sean las propuestas a las que predominan en los órganos enfermos, de modo que unas se equilibraban a otras y así para que se lograra una armonía en el cuerpo, o sea, lo que significaba salud. Entonces, el principio básico de la terapéutica farmacológica antigua no fue el homeopático, como en las épocas anteriores, sino como el principio denominado antipático. Contraris carantur, que significa las cosas contrarias curan a las cosas contrarias. Pues con el paso del tiempo se fue estableciendo un sistema bastante complejo, en el que se decía que la intensidad de las cualidades de los fármacos se ordenaban en una escala de 4 grados, que era del más suave hasta el más energético. Cada cualidad pues tenía su grado, de modo que el fármaco tenía una complexión o temperamento que era resultante de la mezcla de sus elementos. Y pues de ese modo podía saber la complexión del fármaco y pues hacerla complementaria de la complexión del órgano o el organismo que estaba enfermo. Los denominados simples farmacológicos, o es decir, los productos con valor terapéutico, tales como se encuentran en la naturaleza, pueden permanecer a tres reinos, que son el mineral, el vegetal y el animal. La experiencia con los minerales fue, pues por lo general negativa, porque había una elevada toxicidad de ellos y pues no se hablaba bien de ellos. Y pues de ahí que la farmacopea antigua se sirviera sobre eso o se apoyara en los vegetales. Esto pues partió de la tesis de que los minerales son tan semejantes al ser humano que pues más que fármacos son venenosos y pues que los animales son semejantes que pues más que fármacos eran alimentos para ellos. Por esta razón, la auténtica farmacia pues para en esa época fue el reino vegetal y pues ahí fue cuando se proyectó los elementos básicos que habían de utilizarse en la elaboración de los fármacos compuestos.
El principio pues básico de la farmacopea antigua, como ya lo mencioné, era la antipatía, que era al tener cualidades opuestas a la enfermedad, ¿no? Los fármacos son productos que actúan de modo muy energético, por eso era lo contrario. Entonces, esto hacía adecuados a las enfermedades, pero pues no todas aquellas otras situaciones en las que los pacientes no estaban sanos, pero tampoco se consideraban totalmente enfermos. Estos pues son los estados en que los antiguos consideraron intermedios entre la salud y la enfermedad, o también llamados neutros. Este, Así como ocurre pues durante la infancia y la vejez, pero pues en ese periodo en el que el paciente no está enfermo y tampoco se consideraba sano. Esta es llamada la fase de convalencia. Convalescencia, convalescencia, Sí, cierto. lee bien. Disculpe. A En ver, la fase de... antes que continúes, quisiera ver tu carita. Cuando estás exponiendo, quisiera ver tu carita. Entonces tiene que aparecer tu carita en un extremo de la diapositiva. Y tu carita, bueno, a mí no me aparece, pero creo que ya estás ahí, Jocelyn, ya te estoy viendo. Sí, ok. Bueno, muchas gracias. Entonces era la fase de convalecencia. Pues en otras cosas, esas situaciones no era conveniente pues aplicar remedios drásticos, ¿no? Sino pues lo contrario, que eran los remedios suaves, porque como mencioné antes, pues era lo contrario. Entonces, pues era la razón de que en tales casos se utilizara el principio simpático o homeopático, que era la similia similibus curantur. Y pues como en todas estas situaciones los pacientes estaban delicados y ellos decían que teníamos que darles remedios suaves, ¿no? Que parecieran como alimentos para que no fuera dañinos para ellos. Ay. Además de una epísteme o ciencia de los fármacos, hubo también una techne o técnica de su preparación. Esta fue la técnica farmacéutica, pues mediante la cual se elaboraba el fármaco a la vista de la evaluación de la enfermedad que hiciera el médico. Esta, pues, fue la base de que los griegos denominaran endeixis o indicación. A partir de ahí, el farmacéutico tenía que preparar el fármaco, pues siguiendo las reglas del arte. Es esto en lo que en la Edad Media se denominó el modus faciendi. Y pues ya finalmente otras reglas del arte relativas a la aplicación del fármaco al enfermo y pues era denominado ordo medicandi. Pues en conclusión de esa época, hay que pues afirmar, ¿no? Que la medicina griega elevó la farmacología del rango empírico y mágico, ya que pues antes se consideraba místico y mágico, en lo que se hallaba pues hasta entonces, ¿no? Y pues cabe denominar con toda precisión, científico y técnico. Y pues así aparecieron las ciencias del fármaco y la técnica de su preparación y administración. Y pues ya no se perdería nunca a lo largo de la cultura occidental. Cultura moderna, orígenes de la nueva farmacología. Entre los siglos 16 y 18 se sentaron las bases de la nueva farmacología. El viejo sistema puesto a punto por los medios griegos fue cediendo paso a otro elaborado conforme a los cánones de la nueva ciencia, o es decir, la ciencia experimental. La situación pues fue paulatina y solo en el siglo XIX adquirió una estructura sistemática comparable a la que poseía el modelo antiguo. Una primera novedad la constituyó el descubrimiento de América.
en donde llegaron a Europa alimentos muy importantes como la patata o el maíz y pues también nuevas plantas medicinales que eran pues totalmente desconocidas para la farmacología tradicional que ya se había estudiado. Estos son los productos que pueden encontrarse en la materia médica de, de Discórides, que es el más importante tratado de simples farmacológicos de toda la tradición antigua y medieval. El descubrimiento de América supuso una importante ampliación del número de plantas con valor curativo real o pretendido. Los cronistas españoles de Indias describieron minuciosamente las diferentes plantas que encontraron en el mundo, así como las acciones farmacológicas a ellas atribuidas por los indígenas. Especialmente pues significativa fue su labor, ¿no? De la catalogación de nuevas plantas medicinales, que fue llevada a cabo por Nicolás Monardes en su Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales, que fue publicado en 1565 y 1574. Así pues se introdujeron en la farmacopea europea el guayaco, la jalapa, los bálsamos del Perú y De de Tolú. Tolú, sí. Ah, La zarzaparilla americana, el tabaco, la coca y pues sobre todo la quina, que fue pues muy importante y se convertiría pues en el fármaco por anatonomasia en el tratamiento de las fiebres. Y pues antonomasia. es importante, Mm. antonomasia, sí, perdón. Pues es importante también recordar que para la patología clásica, la fiebre pues no era un síntoma, sino una enfermedad. Este, las fiebres pues eran las enfermedades más importantes, ya que afectaban al cuerpo entero y no solo a uno de sus órganos, como sucede en muchas otras enfermedades. Y pues de ahí se les considera las enfermedades pues más importantes y la infusión de quina se comportó también como un eficaz febrífugo. Este, Igual se menciona en el libro que había distintas especies de fiebres que eran continuas, intermitentes, cotidianas, entre otras. William Whitering pues fue un personaje importante porque su administración permitió tratar por primera vez con eficacia las insuficiencias cardíacas y con ello aliviar el sufrimiento de muchos pacientes que presentaban edemas y anasarcas. A ver, Jocelyn, ¿qué cosa descubrió William Whittering? Este, mm, ¿Qué descubrió William Whittering? lo digital. La digital. Terminas hasta allí antes de entrar a la cultura contemporánea y ahí paramos para hacerte unas observaciones, ¿sí? Entonces termina. Sí, doctora. Termino entonces, bueno, sí, ya voy. Bueno, fue R. Bright en el siglo XIX quien diferenció también los edemas debidos a la insuficiencia cardíaca, de los provocados por la insuficiencia renal. La digital, pues, evidentemente mejoraba los primeros, pero era completamente ineficaz en los segundos. Otra novedad que se menciona también en el libro es un acontecimiento que fue en el siglo XVIII y es la organización de la materia médica con los nuevos criterios. Jocelyn, ¿dónde era Sí, sí, efectiva la digital? ¿Dónde era efectiva la digital? ¿En qué tipo de este, enfermedad era efectiva la digital? eh,
En los edemas y la anasarcas, Ajá, pero ¿de qué tipo? de insuficiencia cardíaca. ¿En cuál no eran efectivos la digital? ¿Mande? ¿En cuál enfermedad no era efectivo la digital? Porque En dijiste la insuficiencia, los no. en la insuficiencia renal. Ajá, la insuficiencia renal. Síguele. Ah, ok, gracias. Este, que fue la organización de la materia médica con los nuevos criterios taxonómicos inducidos por Linneo. Esto desbancó definitivamente pues los viejos tratados que ya se tenían. La otra obra fundamental en este sentido fue la censura Simplicium de Carl Boll, que fue un discípulo de Linneo. Igual en 1790, Hahnemann tomó varias dosis de quina, que era pues el entonces medicamento usado para curar la malaria. Y pues con eso pudo comprobar en sí mismo que provocaba síntomas muy parecidos a la fiebre. Y pues de ahí también dedujo que la quina era eficaz contra la malaria porque podría producir efectos similares en una población sana. A ver, Y pues este hombre Hahnemann, ¿qué cosa, cuál fue su aportación a la medicina de Hahnemann? Samuel Hahnemann, es- ¿qué cosa? ¿Cuál fue su doctrina, pues, o cuál fue su aportación? pues dedujo que la quina pues iba a ser eficaz para la malaria, ¿no? No, 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 no. Fíjate que eso ya se sabía. No, él no descubrió eso. ¿Cuál es la aportación de Ok. Samuel Hahnemann en la farmacología o en la terapéutica? Pues, ¿cuál fue su aportación? A ver, Jocelyn, ¿cuál fue su aportación de Samuel? Este, Si tú vas directo a medicina y pasas por donde va el camión, hay una placita donde el camión que viene de la colonia Reforma hace la bajada y da la vuelta para ya irse a medicina, ¿verdad? Ahí hay una placita y está la famosa, ahí está Samuel Hahnemann en una estatua. ¿Cuál fue su aportación de Samuel Hahnemann en la medicina? mm, no, la verdad no recuerdo, doctora. Es el padre de la homeopatía. Y ahora te pregunto, ¿qué es la homeopatía, Jocelyn? Ah, Que es de todo lo que has venido leyendo, ¿sí? Leyendo, ¿sí? ¿Qué cosa es la homeopatía? ¿En qué consiste la homeopatía? eh, en, en curar con, con parecidos, en curar con parecidos. Ajá. Entonces, ¿cuál es uh, su teoría de él? Pues, efectivamente, ¿cuál es su teoría? Son palabras latinas que vienes mencionando desde hace rato. ¿Cuál es? Que era lo similia similus carantur, lo similar. Curantur, curantur, curantur. No es Carantur, ¿sí? tarantur, es curantur. No,
Jocelyn. Sí, doctora. Entonces, ¿cuál fue qué quiere decir esas palabras? Que lo similar era, digo, lo contrario era lo que curaba. Fíjate, a ver, dime las 3 palabras en latín. Similia, similus, curantur. ¿Qué quiere decir eso? A ver, ¿qué quiere decir? Mm, Fíjate que los médicos que salimos de la facultad no somos homeópatas, sino nos llamamos alópatas. Entonces, ¿tú sabes cómo curan los homeópatas? mm, pues de cura similar. Ajá, dilo entonces con tus palabras. De cura similar, homeópatas. Bueno, ajá. Entonces, ¿qué quiere decir similia similibus curantur? Mm, que, bueno, por lo que yo entendí fue que debe de darle algo suave para que se mejore. No Si suave, está porque mal. fíjate, si dices así algo suave, te diría yo, fíjate que es alópata, porque tú puedes empezar con un medicamento a pequeñas dosis suave y lo puedes curar. No. ¿Cuál es el principio de similia? Similibus curantur. Lo similar se cura con lo similar. Eso quiere decir. ¿Sí? ¿Para qué mencionaste lo de la naturaleza? Donde relacionaban, fíjate, la forma de algunas partes del organismo con las flores o con los elementos, y decían, y lógico, que la flor de la amapola, si tú conoces la amapola, ¿dónde crees que se parece a la vulva? Pero por la coloración, ¿sí? Le ponían la semejanza de que era obvio que se iba a curar con la amapola todas las enfermedades relacionadas con la vulva. Pues no es así, ¿verdad? No es así. Entonces, la aportación de Hahnemann fue eso, Samuel Hahnemann. Date tu vueltecita y pasas por ahí, por esa placita que está en la espalda del hospital, y ahí vas a ver Samuel Hahnemann, padre de la homeopatía. Pero esto no funcionó. Has de saber que cuando dan la homeopatía ocupan cantidades súper mínimas, 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 porque lo que ellos tratan es de producir la enfermedad. Lo similar se cura con lo similar, producir la enfermedad. Y hasta te dice el homeópata, si alguna vez has ido a un homeópata o has mencionado, oiga, a su niño o al paciente le va a dar otra vez, no se asuste porque le va a dar el cuadro por el que viene a curarse, o se le va a agudizar, se le va a hacer más fuerte, pero le están dando pequeñísimas dosis, por eso no han tenido el éxito, ¿verdad? Eso es lo que estás diciendo de Samuel Hahnemann. Termina entonces hasta antes de la farmacología experimental, hasta ahí nos quedamos. A ver, entonces termina ahí. Ibas con Samuel Hahnemann, Sí, ¿no? sí, ahí termina. Bueno, a ver, entonces terminamos allí. Vamos a regresar. Vamos a regresar, fíjate. Entonces, según lo que tú le entendiste, a ver, ahora sí, dame tu carita, por favor. Eso, según lo que tú entendiste, puedes decirme qué predominó en las culturas primitivas. En pocas palabras, ¿cómo relacionaban la enfermedad? No te... Con lo inestable.
No, 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 no. No, porque fíjate, ya no estamos en las culturas primitivas, por eso estamos ahora en la época moderna, ¿verdad? Ya no pensamos como antaño. Pero entonces, ¿cuál era su pensamiento de estas culturas primitivas? ¿O cómo relacionaban? El que un paciente estuviera enfermo, ¿con qué lo relacionaban? con los castigos divinos. Eso, con los castigos divinos. Entonces, ahí estaba inmersa, ¿qué cosa? La religión igual. Esto, la religión, fíjate. Entonces ellos pensaban que era este castigo divino. Entonces habría que pensar, pues, en que, ¿qué método crees que utilizarían o para esos castigos divinos o cómo? Pues había como ritos, ¿no? Eso, fíjate, No, que si nos extrapolamos, fíjate, o vamos hacia el tiempo actual, ¿sabes de alguna cosa donde todavía relacionen con un castigo divino, con castigo de Dios, a alguna cosa en la actualidad y que practiquemos todavía eso? mm, creo que no. A ver, fíjate, castigo divino, que era un castigo, como quien dice, de Dios, o que las personas estaban poseídas, que un espíritu les había entrado, etcétera. ¿Y a poco en la actualidad no sabes de alguna, no es cosa médica, es de las empíricas, pues, de antaño, de las culturas primitivas, pero que todavía lo tenemos por acá? ¿No has oído tú mencionar cuando dicen vamos a darle una limpia? Ah, sí, o del mal de ojo o así. Pues sí. Entonces, fíjate que esos bases científicas no tienen. Entonces, vamos a darle una limpia para alejarle, hasta dicen, los malos espíritus o el Ujú. castigo de Dios, ¿te fijas? ¿Sí? Pero conforme fueron evolucionando la farmacología, pues ya no dejaron en la época primitiva esa situación para llegar a la siguiente cultura que tú mencionaste, ya la científica y la técnica, pero allí mencionaban una cosa muy interesante que tú estuviste diciendo, ¿sí? Allí ya lo decían, ¿qué decían de la enfermedad? ¿En qué ciclo? O Estamos en la segunda etapa, la cultura clásica, farmacología científica y técnica. ¿Qué decían entonces ahí de la enfermedad? que era inestablemente el organismo, ¿no? O sea, que estaba relacionado con la naturaleza. A eso. Fíjate, estaba relacionado con la naturaleza. Entonces la enfermedad la consideraban como un desequilibrio entre esta situación. Fíjate, no hablamos todavía de fármacos, ¿verdad? Que todavía no estamos hablando de fármacos. Y entonces, ¿cómo le mencionaban ellos a un fármaco? ¿Cómo decían? Mm, Que también lo mencionaste. sí, Los simples farmacológicos. ¿Qué eran los simples farmacológicos? mm, ¿Qué le entendiste de los simples farmacológicos? mm, ¿Qué eran los simples farmacológicos en esa que época? eran los que trataban de neutralizar, por así decirlo, o sea, la enfermedad. Ajá, neutralizarla, curarla. Vamos a pensar en curar. Porque acuérdate que uno siempre ante una enfermedad, ¿cuál es el objetivo principal en el tratamiento de una enfermedad? ¿Cuál es el objetivo principal? Pues que el paciente esté ya sin la enfermedad. ¿Cómo se llama eso? Ah, está bien con tus palabras. Dicho de otra manera, ¿La mejoría del paciente? la mejoría o simplemente la
curación del paciente. Eso es el objetivo del tratamiento de una enfermedad. El paciente cuando va contigo, va con el objetivo de curarse. Y es lo que te pregunta, doctora, con esta medicina que me mandó usted, ¿voy a sanar? ¿Me voy a curar? Ese es el objetivo principal. Entonces, ¿qué eran los simples farmacológicos en esa época? ¿A qué le llamaban? Curiosamente, y empiezan a vislumbrar algo por dónde van los simples farmacológicos. ¿Qué eran los simples farmacológicos? No, ya era lo del, utilizaban lo del reino vegetal. Ajá. Pero hila, por favor, Jocelyn, hila lo que estás diciendo. Porque lo Pues dices utilizaban de manera vegetal, utilizaban eso para curarse. A ver, Jocelyn, entonces los simples farmacológicos eran productos de estos tres reinos, de los tres reinos, fíjate, vegetal, mineral y animal, eran los simples farmacológicos. Para tu conocimiento, el origen de los fármacos que te va a tocar a ti todavía buscar eso, son principalmente estos tres reinos. Ahora, ¿cómo catalogaban, fíjate, en esos tiempos a los de origen mineral y cómo a los de origen vegetal? ¿Cómo los catalogaban? ¿Como agentes terapéuticos o no agentes terapéuticos? ¿Cómo los catalogaban, Jocelyn? A los vegetales sí, porque a los minerales los consideraban tóxicos. ¿Y a los animales de origen animal? Igual los consideraban de origen, o sea, sí los utilizaban como los vegetales, porque no como como los otros que eran, ay, A ver, Jocelyn. le digo que el mineral era el único considerado como tóxico Como para tóxico. usarse. Ajá, ¿y el animal? ¿El cuál, perdón? ¿El animal, el de origen animal? Ese igual era considerado como el vegetal, o sea, sí lo utilizaban. No, fíjate. Nosotros, ¿qué hacemos con los animales? En general, ¿qué hacemos con los animales? ¿Para qué ocupamos? Pues, ¿mande? ¿Para qué ocupamos los animales nosotros? Aparte de mascotas, no me digas, cuando viene el caso. Para la alimentación. Eso como alimento. Entonces ellos lo consideraban como alimento y ahí incluyen una serie de animales. ¿Qué animales come el hombre? Rápido, dime, yo sé, ya estamos Puerco, pollo, pues igual iguana, gallina, polote. tantos animales que se comen, hasta la víbora, ves que hasta comen ahí unos, el puerco, todo lo que son aves, sabes que lo come el ser humano. ¿Sí? A veces hasta ni te das cuenta y en los tacos callejeros comes hasta perro, comen hasta perro, hasta burro. ¿Ves? Entonces, fíjate cómo era considerar. Entonces, los simples farmacológicos en ese entonces ya eran consideradas como sustancias que tenían una acción terapéutica. Terapéutica, ya vamos a ver más adelante, que es al final de cuentas, de que te hace aquí la explicación de terapeu, etcétera, etcétera, etcétera. La terapéutica es la ciencia de la curación, al final de cuentas, pero de todo este rollo que te menciono. Entonces, hasta aquí quedamos, Jocelyn. A ver, una sugerencia, Jocelyn. Para el día de mañana que continúas con la cosa experimental, me gustaría que no atosigaras la diapositiva de tanta información. ¿Sí? Y segunda cosa, que lo digas con tus palabras, Jocelyn, no que vengas leyendo el libro, por favor, porque eso hace que baje tu calificación y tu participación, Jocelyn, y de aquí que te vuelva a tocar otra vez. Imagínate los compañeros que todavía faltan de tu grupo. Estaré al pendiente, sí, si tú quieres mejorar tu calificación, Jocelyn,
de que cuando esté presentando un compañero otro tema, yo te estaré, a ver, Jocelyn, ¿qué opinas de esto? Y a ver, Jocelyn, ¿qué opinas de esto? El objetivo es hacerlos pensar y que entiendan con sus propias palabras, porque aquí vino otra cultura después que era el contrarius curantur, fíjate, y ese vas a investigar quién fue el padre, así como Samuel Hahnemann es el padre de la homeopatía, quién fue el padre que dijo que lo contrario se cura con lo contrario. Es decir, si tú tienes fiebre, pues tienes que dar un medicamento que te baje la fiebre, ¿sí? Entonces, ¿quién fue el padre del contrarius curantur, ¿sí? Para que eso lo tienen, es de cultura general, ¿sí? Es de cultura general. Entonces tú nada más vas a investigar quién fue esta persona, ¿no? Y terminamos entonces ya con lo que se refiere a la cultura contemporánea, que aquí, fíjate, para ver, o sea, iba el avance del estudio de la farmacología, y entonces no se quedaron así como que, bueno, denle plantas y todo, porque hasta ahorita, no sabemos qué principio activo tenía. Por ejemplo, la quina, ¿sí? Tiene la quinina, que es el principio activo que se utiliza para el paludismo, como refirió aquí el Samuel Hahnemann, que él recibió la quina, ¿verdad? Entonces, pero todavía no sabían, todavía les daban esa aportación de simples farmacológicos, todavía no llegamos a lo que es fármaco. Farmacón es droga, ya vamos a ver posteriormente. Entonces, te sugiero pues que para mañana trates de hacer de lo que te falta de la experimentación un cuadrito o si quieres un esquema con flechitas para que digas la fase experimental incluyó esto y esto. Dale, Jocelyn. Sí, una pregunta. Entonces, ¿hasta dónde abarco? ¿Hasta el siglo XX? ¿O No, porque de tienes ahí... que terminar todo esto que es siglo XX todavía, luego el horizonte de la revolución farmacológica y luego nos vamos a los conceptos, clasificación. Allí a lo mejor te suelto o a lo mejor va otro chavo, pero bien, por favor, Jocelyn, hasta conceptos y Hasta clasificación. conceptos. Bueno, está bien, doctora, sí. Pero por favor, mejora en la exposición, por favor. Sí, Nos doctora. vemos, Jocelyn, salimos y nos vemos mañana, chavos. Perdón, momento, nos da tiempo, son 8:59. ¿Tienen clase con el doctor Lázaro? ¿O no tienen todavía? Bueno, entonces llamamos lista rápidamente, contestando rápido. Alonso Martínez, Fátima Denise. Presente, doctora. Chávez Mellado, Samantha. Presente. Cruz Mendoza, Gerardo. Presente, doctora. Gómez Soto, Zaira. Presente, doctora. González, Juliet. Presente, doctora. González Hernández, Shireil, Abigail. Presente. Hernández, Luis Octavio. Presente, doctora. Jocelyn, que ya está. Ibáñez Hernández, Ana Belén. Presente, doctora. Iglesias Caballero, Karen. Presente, doctora. León Morales, David. Presente, doctora. Lina Martínez, Mitzi. Presente, doctora. Montes Cruz, César. Presente, doctora. Velasco Avendaño, Frida. Presente, doctora. Velasco Toledo, Armando. Presente, doctora. Ochoa Ríos, Diane. Luis Altamirano, Lisset. Presente, doctora. Pacheco García, Miguel Ángel. Presente, doctora. Pérez Mosqueda, Fátima. Presente, doctora. Pérez Torres. Presente, doctora. Sí, ya te oí. Pérez Torres, Josaret. Presente, doctora. Porcayo Vargas, Jacel. Presente, doctora. Rivero Hernández, Carla. Presente, doctora. Delgado Ramos, Araceli. Presente, doctora. Sánchez Casas, Katia. Presente, doctora. Santiago Zárate, Daisy. Presente, doctora. Toledo Vázquez, Dulce María. Presente, doctora. Muy bien. Entonces nos vemos hasta mañana, Jocelyn. Hasta mañana Sí, todos. doctora. Gracias, hasta mañana. Salimos. Hasta mañana. A ver, dime.
Bueno, mira, como ya tengo clase con el siguiente grupo, mañana nos damos un tiempecito. ¿Ah? Dale pues, hasta mañana. Salimos. Sí, Gracias, hasta luego. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta Hasta mañana. mañana. Gracias, doctora. Buen día. Gracias, doctora.